Villanueva Golf patrocina este espacio. Yo estoy moderadamente satisfecho. No sé si hay una parte que es una crítica que yo me hago a mí mismo y a mi gestión, porque soy exigente con lo que nos hemos tenido que enfrentar, o es no tanto una crítica sobre lo pasado, sino también unas ciertas dificultades para entender qué era la institución y las dificultades que existen para poner en marcha proyectos que uno entiende buenos para el pueblo, que uno entiende que son necesarios, que no generan coste, que no generan gasto, y sin embargo que la propia burocracia administrativa, las propias dificultades que tienen los procedimientos, pues hacen que se alarguen. En ese sentido, pues no estoy satisfecho, porque me hubiera gustado hacer muchas más cosas de las que se han hecho, pero sí estoy moderadamente conforme, porque una vez que he conocido lo que es la institución por dentro y una vez que he conocido cuáles son pues las peculiaridades, no solamente de la institución en general, sino del Ayuntamiento de Puerto Real en concreto y de la situación económico-financiera que padece, pues bueno, entendemos que se ha hecho lo mejor que se podía hacer, y entonces uno no puede estar más que conforme con el trabajo realizado. Sin embargo, sí que es cierto, como ya he comentado en otras ocasiones, que muchas de las cuestiones que se han iniciado no se han completado, pero sí se han iniciado, y entonces sí entiendo que la próxima legislatura será clave para ver el resultado de muchas de las cuestiones que se han ido trabajando en esta legislatura. Yo entiendo que no los mismos, porque creo que en estos 4 años se han cambiado determinadas dinámicas que existían en el ayuntamiento y que ya el grueso del funcionariado ha asumido ya como propia, pero sí creo que se encontrarían con muchas dificultades. Verdaderamente es difícil creer, o al menos bajo mi punto de vista, es difícil creer que uno vea lo que está en las manos de uno hasta en el momento en que está puesto en el sitio, ¿no? Uno, antes de ser padre, puede entender lo que es la paternidad, porque ya ha tenido hermanos, ha tenido sobrinos, en el momento en que se queda tu pareja y tú y el bebé y tiene horas que te da miedo prácticamente cogerlo, que tu mujer está dolorida y no puede cambiarle el pañal y es la primera vez que tú le cambias el pañal, pues por más que te lo cuenten, esa experiencia es cuando lo tienes. Incluso por las singularidades del niño, pues aquí yo lo mismo te digo, es que incluso personas que hayan estado en otras instituciones, como podría ser la Diputación Provincial, como podría ser la Junta de Andalucía, que las dinámicas son totalmente diferentes a las que son las dinámicas municipales, creo que se encontrarán diferentes sorpresas, como si yo ahora fuese a otro tipo de instituciones, también me encontraría unas diferentes dinámicas y unas determinadas dificultades que serán mayores o menores, creo que en relación a Puerto Real menores, pero desde luego sí diferentes. Sin ir más lejos, la puesta en marcha de la EDUSI. La EDUSI va a tener, yo espero, un mínimo recorrido en lo que nos queda de legislatura, al menos para la licitación de determinados proyectos, pero el grueso de la EDUSI, el 90%, el 95%, se va a tener que desarrollar en la próxima legislatura. Ahí te hablo de no solamente del proyecto EDUSI, que en sí mismo no es nada, sino de cada uno de los proyectos que van a ir encaminados a la EDUSI. Estamos hablando de administración electrónica, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, estamos hablando de regeneración comercial del centro histórico, estamos hablando de lucha contra la pobreza y contra la exclusión social. O sea, va a haber determinados aspectos que se van a tener que tratar, que ya de hecho la financiación prácticamente está garantizada y que
se generará a lo largo de la siguiente legislatura. Ya he comentado en algunas ocasiones, yo tengo mucha confianza que el césped del campo de fútbol Virgen del Carmen se culmine en esta propia legislatura, pero, y ya saliéndome de EDUSI, pero todo lo que tiene que ver con las instalaciones deportivas, falta de campo de fútbol, estado lamentable del pabellón municipal de deporte, todas esas son cuestiones que tienen que desarrollarse, porque difícilmente podemos continuar, por ejemplo, con el pabellón en la situación que está durante 4 años más, ¿no? Todo el tema del autobús, del servicio de autobús del municipio, lo que estamos trabajando tanto para la encomienda de jardines, para el mantenimiento de los jardines, como para la encomienda eléctrica, de los servicios eléctricos, incluso de la recogida de basura a nivel municipal, no a nivel consorcial. Todo ese trabajo son trabajos que están iniciados, que prácticamente los grupos de trabajo llevan prácticamente 2 años desarrollándose, pero sin embargo todavía no se han implementado en sí mismos. Tema de movilidad urbana, todo el tema de la peatonalización, o al menos de la puesta a nivel de zonas del centro histórico, continuar el desarrollo de las zonas periféricas, atender los problemas que tiene el puerto con tema cabezuela, tema graneles, tema los grandes asuntos de las empresas públicas, el problema de SUBI, entrevías, o sea, podría hablarte de muchísimas cosas en las que se han iniciado y se han avanzado mucho de estas cuestiones a lo largo de nuestra legislatura, pero que faltan por concluir. Sin ir más lejos, estaba pensando, ¿no? También que yo entiendo que va a haber un desarrollo aún en esta legislatura del tema de los jardines, ¿no? Que ha sido una lacra que nos ha acompañado durante estos 4 años, ¿no? Yo he escuchado ya determinados grupos de la oposición o determinados representantes que estamos esperando los últimos meses de la legislatura para hacer todas las obras o para hacer actuaciones que van a tener mucha repercusión preelectoral, ¿no? Los propios empleados, ¿no? Que van a salir ahora, la repercusión que tendrá en el aspecto urbano urbano y medioambiental de la ciudad. Pues es que probablemente va a ser así no solamente en lo que nos queda de legislatura, sino que va a ser así en el primer y el segundo año de la legislatura siguiente. Esos premios o esas recompensas las tenga el que gobierne en la próxima legislatura, que así la tendrá. Verdaderamente es un trabajo que ya lleva de años haciéndose. Esto no sale, nada de lo que pase en el ayuntamiento pasa de la noche a la mañana. Todo requiere un trámite muy largo. Supongo que es lo mismo, como soy tan... que no quiero llevarme a engaño. Por ejemplo, el centro cultural, no el centro cultural, que ese sí fue nuestro, sino el centro cultural San José y la parte museística, por así decirlo, ¿no? Del centro de interpretación. Evidentemente nosotros hemos hecho una labor muy importante para ponerlo en marcha, pero sería absurdo decir que todo ese trabajo ha sido nuestro. Sabemos que ese trabajo tuvo una repercusión prácticamente desde los años de Izquierda Unida, que fue cuando se inició el proyecto, toda la legislatura del Partido Andalucista y luego la parte de nuestra legislatura. No debemos ponernos solamente nosotros la medalla, porque ha sido un proceso municipal en su conjunto y por las diferentes administraciones, y lo mismo va a pasar en la próxima legislatura, al menos ya os digo, en los 2-3 primeros años de legislatura. De lleno, 23 millones de euros mal contados, y digo mal contados porque si lo hablas con Bankia dicen que son 28. En determinados momentos de esta legislatura yo he estado muy convencido de que el problema de Entrevía y Sancho de Ávila se resolvía. Parecía que estaba a punto de caramelo, parecía que faltaba a nada, a firmas, y sin embargo nunca se ha llevado a cabo. Es cierto que desde octubre del 2018 hasta ahora ha habido un cambio importante, que ha sido la carga de la Federación Española de Fútbol.
Había ahí una carga de la Federación Española o una mención en la escritura que, según el urbanismo del ayuntamiento, impedía el desarrollo urbanístico de la parte de Sancho de Ávila. Eso ya ha desaparecido. Ya confirmado, estaba confirmado ya en octubre, pero ya en diciembre se terminó de confirmar, porque la sentencia que estaba ya en el Tribunal Supremo, que ya había ganado Subi en 4 ocasiones y que la Federación Española de Fútbol había recurrido, ya queda firme y nos da la razón al Ayuntamiento y a Subi de que efectivamente la carga no existe. Eso abre unas determinadas posibilidades, porque hasta ahora cualquier comunicación que se tenía con Bankia imposibilitaba la venta de cada una de las partes independientes, y el problema es que no encontrábamos inversores interesados en licitar por las dos partes, por la parte comercial y por la parte residencial. Hay inversores interesados en la parte residencial, hay inversores interesados en la parte comercial, pero sin embargo, al ser diferentes, no se ponían de acuerdo en la fórmula de llevar, y entonces conllevaba que uno de los dos comprase parte de lo que no era su negocio y luego negociasen con otras partes. Yo creo que si no en la totalidad, eso ha sido uno de los grandes problemas para que esto haya tenido solución. Con la sentencia y con la conversación de Bankia, que fue en esa línea, porque siguen llegando inversores, principalmente para la zona comercial, no tanto para la zona residencial, pero el grave problema era que la zona residencial, el que se quedaba con ella, todavía había una carga que impedía su desarrollo, con lo cual era una compra a futuro de un interés. Al resolverse esa cuestión, da la impresión de que algunas de las ofertas que se han ido barajando, pues bueno, se van a poner a trabajar. De hecho, nos consta que este mes mismo Bankia va a recibir otra nueva oferta, que no está en nuestra mano, porque lo que se plantea es que compre la deuda, no que nos compre a nosotros directamente el terreno. Ya luego la negociación ayuntamiento-inversor. Tengo la impresión de que eso se va a resolver. Sin embargo, tampoco he tenido esa impresión ya en otras ocasiones y no se ha producido. Y soy consciente que los tiempos corren en contra. Puede llegar un momento en que la entidad financiera decida que no quiere esperar más y quiera pues bueno, vendérselo a un fondo buitre, hacer otras cuestiones, que de hecho se lo planteamos en la propia reunión, ¿no? Estas cuestiones pueden pasar, diciendo, mira, os mentiríamos si dijésemos que estas cuestiones no pueden pasar. Lo que pasa es que viendo cómo se está moviendo el mercado últimamente y viendo las negociaciones que hemos estado barajando, nos da la impresión de que ese no es el camino. Nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo que satisfaga a las tres partes. A decir las tres partes, digo Puerto Real Club de Fútbol, digo Epsubi y digo Bankia. El ayuntamiento aquí difícilmente ya puede hacer negocio más allá del propio negocio, que se desarrolle una infraestructura comercial en la localidad y que se desarrolle pues una zona residencial que va dirigida a vivienda de protección. Al fin y al cabo, bueno, ya mis últimas comunicaciones iban también en ese sentido, ¿no? Da la impresión de que ahora mismo en Puerto Real hay mercado, si no tanto de compra, hay un mercado de alquiler que es necesario desarrollar. Puede ser un escollo, de hecho fue otra de las cuestiones que nos planteó Bankia. A Bankia lo que le dijimos es que la relación hoy por hoy con el Puerto Real Club de Fútbol, sin ser ideal, no es muy mala. Es decir, creemos que la solución final de lo que necesita el Puerto Real Club de Fútbol es de acuerdo con lo que entiende, al menos yo creo que es lo que entiende la entidad y es lo que entiende el ayuntamiento. El Puerto Real Club de Fútbol necesita un campo, eso es evidente, y el ayuntamiento se siente en la obligación, el ayuntamiento a través de Subi se siente en la obligación de atender esa problemática. Yo entiendo que esas son la base del acuerdo que tiene que buscar el Puerto Real con el Subi. Evidentemente, hasta que no tenga el campo y no pueda disponer de él y los recursos que genera un campo, con la venta de entradas, con la publicidad, con las diferentes cuestiones,
pues hasta entonces requieren ese apoyo, esa ayuda para poder seguir desarrollándolo. Pero en el momento en que el Puerto Real tenga un campo de fútbol, yo creo que en varias conversaciones que hemos tenido con el presidente, ha quedado claro que eso es lo que se busca. Y tampoco se busca un macroestadio como lo que se planteaba en el 2006, o el 2007 o en el 2008. Se busca un campo decente, un campo digno. Bueno, esa es la dinámica que le trasladamos a Bankia. La demanda del Puerto Real, así se lo hicimos ver también, nos consta que se ha interpuesto, pero no nos consta que nos haya llegado, es decir, no ha llegado ni al ayuntamiento ni ha llegado a Subi aún. No sé qué es lo que está planteando el juez o qué es lo que está planteando de las cuestiones judiciales que tenga, y así se lo trasladamos a Bankia. Lo que sí le trasladamos a Bankia es que nosotros en todo esto de problemática entre vías Sancho Dávila entendíamos que teníamos que darle respuesta también al Puerto Real Club de Fútbol. Creo que mezclamos un poquito las dos cuestiones, que no son, hay una cuestión que es el hotel en zona Villanueva Golf, y eso, bueno, deseando que haya inversores, que es cierto que había comentarios, que había comunicación, pero todavía no ha habido una puesta en firme, pero la licencia de un hotel en la zona de Villanueva Golf es mañana, tal como haya un inversor que quiera licitar. Sabéis que en nuestro modelo también el desarrollo turístico de la localidad es importante, y entonces plantear un hotel en una zona que ya está pensada para que tenga esas actuaciones, pues es perfecto, es ideal, no hay ningún cuestionamiento, y así lo plantearíamos ante cualquier alternativa que se nos ofreciese. Eso por esa parte. Ahora, otra parte es el proyecto Villanueva Norte, que tiene que ver con la Huerta del Olivar y que tiene que ver, claro, o sea, es cierto que hay conexión entre una cosa y la otra, porque estamos hablando de zonas que están, pues bueno, prácticamente pegadas y que no hay, pero son dos proyectos totalmente diferentes. El proyecto de Villanueva Norte es un proyecto amplísimo que requiere unos trámites urbanísticos medioambientales enormes, se han ido desarrollando, hoy de hecho está en manos de la Junta de Andalucía, que tiene que mandar los informes sectoriales porque la aprobación inicial se desarrolló, pero, o sea, me consta de la seriedad que tiene el proyecto, porque los inversores que están acudiendo ya han tenido que desembolsar una buena cuantía entre proyectos, permisos, licencias, todo el trabajo que llevan desarrollando desde hace prácticamente 2 años. Pero somos conscientes que el desarrollo final de Villanueva, si llega a buen puerto, cosa que hasta ahora, ya os decimos, en cuestión licencia y cuestión permisos, va todo perfecto, o sea, se han resuelto todos los problemas que han ido surgiendo, que han sido varios, ahí no será antes de otros 2 años, porque es una zona amplísima que llega desde la Huerta del Olivar hasta pasado el barrio de Arana, la carretera de Malas Noches, y toda la zona detrás del propio hospital, ¿no? Entonces es un proyecto muy ambicioso, muy grande, y el recorrido que tendrá pues habrá que verlo a lo largo del tiempo. No debemos utilizar ese argumento porque no sería justo. La propia situación del Ayuntamiento de Puerto Real es muy compleja para aprobar unos presupuestos. Nosotros no podemos ni siquiera presentar unos presupuestos que no cubran las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Real, ¿no? He tenido varias reuniones, una la mantenía ayer en Madrid, en el propio ministerio, de algo que me gustaría trasladar a la ciudadanía, ¿no? Nosotros, todos los vecinos y vecinas de cualquier localidad, en principio tienen los mismos derechos. De hecho, como ciudadanos españoles, todos tenemos derecho a sanidad pública, todos tenemos derecho a educación pública, todos tenemos determinados derechos. Pues a nivel municipal, pues también tenemos unos determinados derechos. Tenemos derecho a que nuestras calles estén limpias, tenemos derecho a que nuestros jardines estén cuidados, tenemos derecho a que el alumbrado funcione bien, a que los saneamientos funcionen bien, a que la recogida de residuos sea adecuada. Esos son derechos. Pero la situación que tienen los municipios, no todas son las mismas, y venimos en cierta forma
yo sé que hay gente muy cansada de escuchar la herencia recibida, pero que evidentemente tiene una conexión implícita. Es como si planteásemos que en Europa todos tenemos los mismos derechos porque formamos parte de la Unión Europea, y ahora queremos nosotros que nuestros servicios públicos sean los mismos que los servicios públicos de los noruegos o que los finlandeses o que bueno, eso es lo ideal, pero verdaderamente partimos de una situación de partida tan diferente. Es que un noruego cobra 5.000 euros al año, y es que aquí hay sueldo de 5.000 euros al mes, y es que aquí hay sueldo de 900 euros. Es que partimos de realidades tan complejas y tan desproporcionadas, pues claro que tenemos el mismo derecho a recibir los mismos servicios que prestan en el Ayuntamiento de San Fernando. La cuestión está en que nosotros nos encontramos con cientos de millones de euros de déficit y San Fernando se encuentra con cientos de euros de millones de superávit. Pues la realidad es diferente. Es como si en dos casas de dos vecinos de Puerto Real, uno esté en desempleo y esté viviendo de las entidades sociales y de los servicios sociales municipales, y otro sea un alto directivo de una empresa internacional y le entren 18.000 euros todos los meses. Pues lo que ellos le pueden prestar a sus hijos pues es diferente. Toda esta amalgama de cuestiones con lo que planteo finalmente es que esa es la dificultad que se tienen para aprobar los presupuestos. Cada vez el Ministerio, haya gobernado quien haya gobernado, porque hasta aquí no ha habido cambios en ese sentido, nos exige unas medidas más restrictivas para presentar nuestros presupuestos. Es decir, cada vez es necesario, nos reconocen menos ingresos de los que verdaderamente generamos. Daros cuenta que hace una década aquí se presupuestaba que íbamos a ingresar 70 millones, se gastaba como si fuésemos a ingresar 70 millones y al final lo que ingresábamos era 30 o 40. Y hoy en día nos encontramos que verdaderamente a lo mejor generamos derechos por 40 o por 35. De esos 35 tenemos que pagar 6 o 7 de deuda pasada, y además el Ministerio nos dice que es que no vamos a ingresar 35, que vamos a ingresar 30, que vamos a ingresar menos de lo que incluso verdaderamente ingresamos, y que si vamos a ingresar más, si lo queremos presupuestar, lo tenemos que tener ya ingresado. No es que contamos con ingresarlo, sino que no, son ingresos ya reales que se han producido. Es decir, lo de las placas fotovoltaicas, que no sé si lo comentaremos o si no lo comentamos, eso va a generar 1.500.000 euros, 1.700.000 euros, 1.300.000 euros. Nosotros tendríamos que poder decirle al Ministerio: mira, este año nos va a entrar una tasa de 1.300.000 euros, déjanos presupuestarlo. Y nos dice: no, cuando lo tengáis en las cuentas, modificáis el presupuesto y lo presentáis. Pero claro, para presentar un presupuesto ya tiene que estar equilibrado. Esas han sido verdaderamente las dificultades que hemos tenido para aprobar el presupuesto. De cualquier forma, sigo planteando lo mismo. El presupuesto debería estar antes del final de la legislatura. Es cierto que vamos con 4 años de retraso ante esto. 4 años no demasiado significativos. Y digo no demasiado significativos en el sentido de que entre el gobierno que entre va a tener muy poco margen para modificar el presupuesto. Es decir, sí, puede dedicarle un poco más a temas medioambientales y un poco menos a temas de servicios sociales, o puede dedicarle un poco más a infraestructura y dedicarle un poco menos a cultura y fiesta, o al contrario, ¿no? Esas modificaciones sí, pero cambios radicales en el presupuesto no lo puede haber, porque es que prácticamente todo el dinero está ya comprometido, hay muy poco margen para poder ampliar. Nuestra propuesta para el 2018 de recursos propios es dedicarle, ante la mayor de nuestras apuestas de inversión, que es la EDUSI, y que sabéis que para desarrollar los proyectos de EDUSI tenemos que poner un 20% de recursos propios. Nosotros vamos al mínimo, es decir, intentando que en este año 2019 el mínimo que se tiene que comprometer con la EDUSI es 1.800.000. Para eso nosotros tenemos que dedicar 300 y pico mil, cerca de 400.000 euros.
pues eso es lo que vamos a poder dedicar a inversiones municipales. No vamos a tener más posibilidades. Luego sí, si te concede una subvención, invierte, pues vamos a poder decidir qué hacemos con 2 proyectos. En ese sentido nosotros, ese margen es el que se ha podido tener, y sabéis que nuestra apuesta en ese sentido ha sido, parte de las inversiones, las imprescindibles, que no podemos, más allá de las cuestiones personales o de las cuestiones de ideología del grupo municipal, quieran defender, son de extrema necesidad, de extrema urgencia. No podemos plantearnos si queremos desarrollar la administración electrónica o no queremos desarrollarla, es por ley. O cuando decíamos ahora tenemos que cambiar los contadores del agua de nuestras casas, es por ley. No podemos decidir si cambiamos los contadores o no cambiamos los contadores, es obligatorio. Pues en ese sentido es lo que va en el presupuesto. Sí, no, o sea, está claro que nosotros tenemos que intentar fomentar la instalación de empresas en Puerto Real y la generación que eso conlleva. Está claro también que nosotros defendemos la economía social y el desarrollo de empresas a nivel local, de pequeñas y medianas empresas o cooperativas a nivel local para el desarrollo de empleo, y eso también tenemos que fomentarlo, también con la implantación de cláusulas sociales en los pliegos administrativos del ayuntamiento. Pero la dinámica del empleo municipal, por así decirlo, no nos debemos conformar con simplemente establecer unos determinados planes de empleo que nos vengan dados o a través de bolsas de empleo. Yo creo que la bolsa de empleo tiene un sentido y ante una situación que tenemos, pero es imprescindible modificar el plan de ajuste y modificar la tasa de reposición que tenemos, que sabéis que es 0, para determinadas cuestiones que son imprescindibles dentro de la organización y dentro de la administración pública. Creo que es un error que el Ministerio esté implementando ese tipo de decisiones a esos niveles. De hecho, la reunión que ya os he comentado iba también en esa línea. Es necesario modificar los planes de ajuste y flexibilizarlos ante una nueva situación económica. Ya sabemos que los bancos en toda esta situación han sido los grandes beneficiados, y ahora los bancos nos deben de poner situaciones más cómodas para afrontar nuestra deuda, también con la ayuda del propio gobierno central, y reducir los criterios tan exigentes que nos marcan el plan de ajuste. Yo entiendo que tiene que haber y de hecho los presupuestos generales del Estado iban también en ese sentido, ¿no? Yo entiendo que tiene que haber una modificación de esa tasa de reposición. No voy a decir que tengamos que pasar de tasa de reposición 0 a tasa de reposición 100%, no estoy planteando eso, pero de los 20 próximos jubilados que tenga el ayuntamiento, pues probablemente 8 o 10 habrá que contratar y mantener esto de forma a largo plazo. Solamente con contratos temporales y con contratos o con interinidades no tiene sentido. Es necesario abrir una oferta de empleo público. Hoy por hoy no ha sido posible. Yo entiendo que dentro de la dinámica que tiene que pasar en los próximos años, aunque sí es cierto que no va a depender solamente del partido político que gane las elecciones municipales, sino también de la dinámica nacional, como vaya funcionando, eso se debería corregir. Tengo 2 partes. Tengo una parte en la que si se me plantea si estoy satisfecho con los resultados que estamos teniendo en los procesos participativos que estamos desarrollando, te digo que no. Para mí son insuficientes. Creo que la participación que se tiene en los mismos es tan reducida que no hace verdaderamente una visión global del asunto. También, por otra parte, es cierto, o al menos esa es mi opinión, que nos dicen en las localidades que se han estado desarrollando procesos participativos que no es a corto plazo, que estas dinámicas es necesario implementarse durante una serie de años para que verdaderamente los resultados se vayan viendo. Por otra parte, ¿cuál es mi visión? Yo sigo viendo a mucha gente que viene a mi despacho porque quieren ver al alcalde esperando que el alcalde les resuelva un problema individual o colectivo, de su asociación, de su colectivo.
y sin embargo no se acercan a espacios comunes en los que podamos discutirlo. No entiendo, porque, o sea, sí lo entiendo, pero creo que esas dinámicas es necesario cambiarlas y esa es nuestra apuesta. Una apuesta que no va a cambiar, que tendremos que repensar, que tenemos que darles vuelta a los procesos participativos que estamos intentando desarrollar y hacer determinados cambios, por supuesto. O sea, no solamente se trata de decir vosotros sois los culpables de no venir, nosotros estamos poniendo los medios y vosotros no acudís, no. Algo estaremos haciendo mal o algo se puede mejorar para que esa participación sea más amplia. Creo que los pasos que se han ido dando tenían sentido, pero creo que también tenemos que estar en continua evaluación y en continuo desarrollo para ir también facilitando o incorporando medidas que todavía lo hagan más participativo o que esa participación sea más real y sea más efectiva. No vamos a cambiar ideológicamente, es decir, nosotros llegamos aquí pensando que la participación era un núcleo básico de nuestro proyecto político y la participación sigue siendo una cuestión básica dentro de nuestro proyecto político. Otra cuestión es que le demos 200.000 millones de vueltas para ver cuál es esa participación, cómo podemos desarrollarla, cómo podemos implementarla, cómo podemos hacer que sea más exitosa. Y en eso estamos. En relación a la vivienda, se ha hecho todo lo que se podía. ¿Voy a ser autocrítico? No. Creo que hemos hecho cosas. Y creo que partíamos desde una base de que nuestro mayor instrumento para el desarrollo de la empresa social está con una capacidad nula, como es el SUBI. O sea, Puerto Real ha sido un referente en vivienda pública en nuestro entorno, porque tenía una empresa pública muy potente. Hoy en día esa empresa pública está bajo mínimos, está en cuadros, con lo cual no se ha hecho todo lo que nos hubiera gustado. Sin embargo, sí se han hecho cosas. O sea, y te pongo un ejemplo. Una de las dinámicas que tenía el ayuntamiento es que las viviendas sociales, cuando se han entregado en localidad, estoy hablando de viviendas de alquiler, no viviendas en propiedad, se construye una vivienda de VPO, se compra y esa casa es tuya para toda la vida, pero un alquiler social, se han dado alquileres que ya parecía que son alquileres de por vida y además no se pagan. O sea, el ayuntamiento te cede una vivienda en alquiler y ya esa se convierte prácticamente en propiedad y sin coste. Hemos empezado procesos para que esas personas que ya no están en una situación de exclusión social y que tienen una vivienda que pagan un alquiler de 80 euros o 90 euros o ni siquiera lo pagan, dejen de estar en esa vivienda. Lo que pasa es que son procesos muy largos, de un año, año y medio. Pero eso se ha empezado a hacer en nuestra legislatura. Cuando lo comentábamos, nos decían los propios técnicos diciendo, es que esto como nunca lo hemos hecho, no se sabe cómo se hace. O sea, son medidas poco amables, ¿no? Porque al final vas contra una familia que le estás diciendo que tiene que abandonar la casa en la que lleva viviendo 10 años o 12 años, ¿no? Pero es que nos parece de justicia y eso no se había planteado. En ese sentido yo creo que hemos dado pasos. El acuerdo que se ha tenido con determinadas entidades para favorecer, o sea, hemos acudido a los bancos, hemos acudido a entidades sociales, hemos acudido para intentar posibilitar que esas viviendas se pongan a disposición de las personas. Pues creo que también ha sido un trabajo muy importante, quizás no tan exitoso como nos hubiera gustado, es cierto, no es tan exitoso como nos hubiera gustado, pero ese trabajo también se ha hecho. No solamente eso, también hemos tratado de desarrollar alternativas que no sean solamente de promoción de vivienda. Pues también se ha hecho, ha pactado con la Agencia de Vivienda Andaluza, se han pactado determinados acuerdos en una relación que estaba prácticamente muerta. Pues es otro paso que se ha dado. Sin embargo, es que la necesidad era tan amplia y en nuestro desconocimiento a que esa necesidad existía tan alta, hemos jugado también con otro hándicap.
Hoy en día los alquileres sociales se pagan en Puerto Real de forma escrupulosa, pero aquí el ayuntamiento también se ha llevado mucho tiempo sin cumplir con sus compromisos de alquiler, con lo cual hay unas determinadas reticencias por parte de las personas para poner sus viviendas a disposición del ayuntamiento. Se le alquilan a personas a título individual, pero nunca cuando tiene que ver el ayuntamiento, porque no están acostumbrados a que se les pague. Pues bueno, es que por eso digo que es que el ayuntamiento de Puerto Real no es un ayuntamiento sencillo. Se han hecho las cosas tan mal durante mucho tiempo que el no llegar a alcanzar problemática en ese sentido se complica. Ante la pregunta, ¿se ha hecho todo lo posible? Pues bueno, sigo siendo autocrítico y sigo pensando que se podría haber hecho aún más, pero desde luego nos hemos preocupado sin recursos prácticamente ninguno de atender esa problemática. Villanueva Golf patrocina este espacio.